demora. Ahora sigo. Bueno. Bueno. Con respecto, si seguimos para abajo la vagina, tengan en cuenta cuánto mide, 10 centímetros, es el receptáculo para las relaciones sexuales, la salida del flujo menstrual, canal de parto, donde está ubicada entre vejiga y recto. ¿Estamos? Párate. Entre vejiga y recto. Le digo porque eso es lo que más toman. Y por arriba del piso de la pelvis. ¿Estamos? Ahí está sería la ubicación de la vagina, entre vejiga y recto. Y por encima del piso de la pelvis. ¿Está claro? Sí, sí. Forma el fondo de saco, pero no recto uterino, como dije hoy, sino fondo de saco, acá sería fondo de saco vaginal, se le llama, para no confundir los fondos de saco. Este es el fondo de saco vaginal, que está entre el cuello del útero y la vagina. Esto es un fondo de saco también, pero no confundirlo con recto uterino o vesico uterino. Fondo de saco vaginal se le llaman a esto, o fornix es el otro nombre que tiene. ¿Estamos? ¿Qué más? La mucosa, ¿cómo es el epitelio? Es expuesto a roce, entonces epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Estamos? Tiene glucógeno, porque del glucógeno pues, se metaboliza y da lugar a protones, genera un medio ácido, tiene un pH ácido la vagina, para evitar la proliferación bacteriana. Eso por ahí lo toman. Porque se pregunta, ¿por qué tiene un pH ácido la vagina? Para evitar la proliferación bacteriana. Hay una flora que es saprófita, que se le llama, que no es patógena, es para evitar la flora patógena, porque hay flora. Ustedes habrán estudiado en micro que hay un complejo GAM que le llaman, están los lactobacilos, todas estas bacterias, que hay bacterias, pero es la flora saprófita de la vagina, pero lo que evitamos con el pH ácido es la flora patógena. ¿Estamos? Es por esto que el semen es alcalino para neutralizar ese ácido. Después tenemos una muscular, que tiene una circular interna y longitudinal externa, y una adventicia que la fija a los otros órganos. Fíjense que no hay serosa, alrededor de la vagina, eso por ahí lo preguntas, es adventicia. Es tejido conectivo, pero no es serosa lo que hay. Con respecto a la vulva, a veces lo preguntan. Acá se ve el glucógeno, ¿ves? Que no se tiñe, eso por eso queda blanco. Eso es el glucógeno, ¿ven? Que le pide el plano estratificado. Eso es lo más importante. Y es elástica, por eso es que son 10 centímetros lo que mide y el pene mide más de 10. Lo que pasa que, bueno, se estira, ve que tiene pliegues, es elástica la vagina. Bueno. Con respecto a la vulva, fíjense que en definitiva tienen lo mismo que el hombre, pero con distintas dimensiones. Tienen los labios menores, los labios mayores, el prepucio, el clítoris, que es el glande, el frenillo, y tengan en cuenta que está el orificio de la vagina y entre el clítoris y el orificio de la vagina es donde está el meato urinario externo, que es donde se pone la sonda. Por eso hay que tener bien claro, saber discernir dónde está el orificio de la vagina y dónde está el clítoris para saber que en el medio está el meato urinario externo. ¿Estamos? Tenemos las glándulas de Bartolino, eso lo han preguntado, chicas. Hay dos tipos de glándulas en la mujer. Las glándulas periuretrales o de Skin, que son las que están alrededor de la uretra, que son las equivalentes a la próstata, por eso la próstata también está alrededor de la uretra. En la mujer, las que tienen, porque derivan de las mismas estructuras que se van diferenciando. Entonces, en la mujer, las glándulas que están alrededor de la uretra se llaman de Skin o periuretrales, que son el equivalente de la próstata en el hombre. Y después tienen las de Bartolín, que
son equivalentes a las vulvouretrales. Lo que hacen es secretar un líquido medio espeso, como mucoso, que ayuda a la lubricación vaginal. ¿Estamos? Eh, bueno, eso. Hay un frenillo también por detrás, pero lo que yo le quería comentar, que yo no se lo voy a comentar, ven, acá está cómo se va desarrollando en el embrión y cómo en el feto y cómo son las mismas estructuras que se van hipertrofiando algunas y atrofiando otras, ¿estamos? En el hombre y en la mujer. Entonces, con este gráfico ustedes se ponen a leer esto no lo van a tomar los equivalentes, los homólogos, pero fíjense, las glándulas piroretrales de Skin son las homólogas de la próstata, las vestibulares o de Bartolín son homólogas a las vulvouretrales, ¿estamos? El bulbo del vestíbulo son homólogos al cuerpo esponjoso, fíjense el bulbo, esto, son homólogos al cuerpo esponjoso. Lo que hacen es, durante la excitación sexual, se llena de sangre y hacen que aumente la fricción. ¿Eh? O sea, achique el espacio acá y aumente la fricción. Eso es lo que... por eso están estos bulbos que son el equivalente al cuerpo esponjoso en el hombre. Ven que son la misma estructura, pero... Y fíjense el cuerpo, lo que es los labios menores que son equivalentes a los cuerpos cavernosos. ¿Ven? Ahí se nota. ¿Eh? Bueno. ¿Qué más? Los labios mayores son equivalentes al escroto. Fíjense acá. Los labios mayores son equivalentes al escroto. ¿Ven? En realidad, párate. Después mírenlo, si quieren, porque es interesante saberlo, pero no lo toman en realidad los homólogos. Yo se lo comento porque es interesante, pero si quieren, léanlo mirando el gráfico y ahí, para que se les grabe, pero en realidad no le van a tomar los equivalentes homólogos, digamos. El perine es el rombo ese que le había comentado en el hombre y en la mujer también está, de la sínfisis del pubis, tuberosidad isquiática y coxis, eso es lo que forma el rombo ese, que se divide en dos triángulos, urogenital anterior y anal o recto anal posterior. Igual que en el hombre y en la mujer. Es lo mismo. También tiene el bulbo esponjoso y isquiocavernoso, los músculos, en la mujer como en el hombre, en los dos están. Acá está también descrito más en detalle los músculos del piso de la pelvis, le quería mostrar acá. Bueno, acá la vagina es interesante, pero nunca vi que tomen la irrigación, pero fíjense cómo, quién irriga la vagina. La uterina le tira una rama, la arteria vaginal, que es rama de la hipogástrica, y la hemorroidal media, que también es rama de la hipogástrica. Todo eso es lo que irriga la vagina. Y la vulva es irrigada por los pudenda externa e interna, la externa es de la femoral y la interna es de la hipogástrica. Acuérdense que la femoral es rama de la ilíaca externa, no de la hipogástrica. ¿Estamos? Pero esto es muy sencillito como lo explica. Y acá está, párate, al final está. Lo de la rama de la hipogástrica acá la pueden encontrar. Pero bueno, no le van a preguntar eso, no me quiero detener porque no le van a preguntar eso. Nunca vi que pregunten vascularización. Ahí está simplificado, pero si lo quieren saber, pero no vi la verdad que le pregunten. En mamas, ¿qué van a tomar? Les van a preguntar, más que nada, esto, que es la lactación. La lactación está formada por la síntesis, secreción y eyección. La síntesis y secreción está dada por la prolactina con ayuda de progesterona y estrógeno. Pero la eyección está dada por la oxitocina. Esto lo preguntan mucho en el examen. ¿Estamos? Eso hay que tener claro. La síntesis y secreción está dada por la prolactina. La eyección es la que está determinada por la oxitocina. ¿Estamos? Bueno. La glándula, tengan en cuenta que es una glándula sudorípara, la glándula mamaria sudorípara modificada que produce leche. Eso es importante porque tiene lóbulos, lobulillos, alvéolos y conductos galactóforos.
Seno galactóforo, que son estos últimos de acá. Estos son los conductos. Seno galactóforo y conducto galactóforo al final. ¿Estamos? Acá están los alvéolos y los conductos. Los lóbulos con alvéolos y los conductos. ¿Por qué es importante? Porque hay el cáncer de mama, hay cánceres que son producidos en los alvéolos, en los lóbulos que tienen alvéolos, y otros cánceres que están en los conductos. Los más comunes, que son más agresivos desgraciadamente, son los de los conductos. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos el pectoral mayor, que tiene grasa alrededor, tiene los ligamentos, estos que se llaman ligamentos de Cooper, que lo unen, que hacen que se mantenga más firme la mama y adherida al pectoral. Y bueno, tiene la areola, el pezón, bueno, más que eso no le van a preguntar. En realidad no he visto que pregunten mucho más. Más que nada lo que es la lactación, que es lo que le dije hoy. ¿Quién irriga? No le van a tomar. Fíjense cómo la oxitocina actúa sobre estas células mioepiteliales, haciendo que se contraiga esto, que se achique el alvéolo y se eyecte la leche. ¿Estamos? Se contrae el alvéolo y se eyecta la leche que acá se está produciendo por efecto de la prolactina, se secreta, pero se eyecta por la oxitocina. ¿Se acuerdan que era un mecanismo de retroalimentación positivo? ¿Estamos? Con respecto a esto. Ahora vamos a hablar de cómo es el ciclo hormonal. Primero hablar de las hormonas, cómo se mueven las hormonas, y después vamos a hablar de esto, del ciclo completo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurre? En el momento de la pubertad se libera la hormona liberadora hace que se libere igual que en el hombre, la folículo y la luteinizante. La folículo estimulante lo que hace es, el nombre lo indica, estimular la madurez, el desarrollo de los folículos. Llega un momento en que hay uno que se torna el sexto día, en el momento del sexto día del ciclo, hay uno que se torna mayor, más grande, más secretor de estrógenos y se le llama el dominante. Ese folículo sigue madurando, pero ¿qué es lo que ocurre con los otros? ¿Qué es lo que hace ese estrógeno? Esa cantidad de estrógeno hace que se inhiba, cuando llega el sexto día y se define cuál es el dominante, esa secreción de estrógeno que está generando ese dominante inhibe al hipotálamo y la hipófisis para que deje de liberar folículo estimulante, y esto hace que el resto de los folículos entren en atresia, o sea que involucionan y no siguen creciendo. Lo único que sigue creciendo es el dominante. Cuando llegue ese dominante a los 2 centímetros de diámetro, se produce la ovulación. Pero ¿por quién es producida la ovulación? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los estrógenos están en niveles moderados, como dice acá, inhiben el eje, como se le llama, o sea, inhiben el hipotálamo y la hipófisis. Pero cuando el folículo dominante genera tanto estrógeno, cuando los niveles son muy altos de estrógeno, lo que ocurre es que se estimula más liberación de luteinizante, se estimula la hipófisis, no se inhibe. Entonces se genera un pico de LH, que el pico de LH es el que determina la ovulación. ¿Se entiende? Fíjense acá. Los niveles altos de estrógeno, secretados por el folículo casi maduro, estimulan la liberación de más LH y de liberadora. Eso hace que se forme un pico de LH, suba de golpe la LH, y ese pico es el que produce la ovulación. ¿Estamos? Después sigue produciendo LH, que sigue haciendo que evolucione el cuerpo lúteo. ¿Se entiende? Ese LH sigue produciéndose LH, más allá del pico S, y sigue estimulando al cuerpo lúteo para que libere ¿qué? Los folículos liberan estrógeno, pero el cuerpo lúteo libera progesterona, también libera estrógeno, pero más que nada progesterona libera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurre después?
Bueno, esto vamos ahora a hablar del ciclo en sí. Eso más o menos es cómo se mueve el ciclo hormonal. Ahora vamos a empezar a hablar del ciclo reproductor completo. Hay un ciclo hormonal, como el que le dije recién, un ciclo ovárico y un ciclo uterino. Ojo que por ahí hay profes que preguntan por separado los ciclos. ¿Qué es lo que es el ciclo ovárico? ¿Qué es el ciclo uterino? ¿Dónde ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre durante ese ciclo en el uterino y en el ovárico? El uterino es esto. El ovárico es lo que pasa en el endometrio. El uterino es lo que pasa en el endometrio. El ovárico es lo que pasa en los ovarios, vale decir, en los folículos y cuerpo lúteo. Y el hormonal es lo que ocurre en sangre con los niveles de hormonas, que es lo que estuve comentándole recién. Fíjense, como le dije recién, que primero se libera el folículo estimulante, va haciendo que se estimulen los folículos, hasta que hay uno, alrededor del sexto día, que es el que se define como dominante, y empieza a alargar, hace que entre en atresia, inhibe la hipófisis para que se deje de liberar el folículo estimulante, entra en atresia los otros, pero él sigue madurando y liberando estrógenos. Hay un momento que libera mucho estrógeno, y ahí lo que ocurre cuando se llega a una alta concentración de estrógeno es, en vez de la inhibición de la hipófisis y el hipotálamo, se estimula la hipófisis y hipotálamo para que libere mucho LH. Entonces eso produce el pico de LH y después se sigue produciendo LH que estimula, porque después se produce la ovulación, después el pico de LH, se produce la ovulación y queda el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo depende de que la LH lo estimule para que siga estando. ¿Y qué es lo que ocurre después? El cuerpo lúteo forma progesterona más que nada y menos de estrógeno, pero forma algo de estrógeno. Estos dos, cuando están altos, tanto la progesterona como los estrógenos, inhiben el eje y hacen que se deje de liberar el LH. Entonces el LH baja. Cuando están altos la progesterona, el LH baja. Llega un punto que después, si no, ya no hay quien estimule al cuerpo amarillo, deja de producir progesterona y estrógeno y bajan todos los valores de hormonas. ¿Y qué es lo que pasa cuando bajan todas las hormonas? Se liberan prostaglandinas que producen vasoconstricción en las arteriolas espiraladas, lo que hace a la necrosis o a la muerte de las células que hay acá y que hace que se esfacelen, o sea, que se caigan en forma de sangrado o de menstruación. ¿Se entiende? O sea, cuando ante la baja de hormona se libera prostaglandina, que las prostaglandinas lo que generan es vasoconstricción de las arteriolas espiraladas, que da lugar a la muerte de las células, a la necrosis, porque no le llega la sangre y por ende el oxígeno no le llega, se mueren las células del endometrio, de la capa funcional, y se pierden en forma de menstruación, de sangrado. ¿Estamos? Eso ocurre el día 1. Cuando se inicia el sangrado es el día 1. Bueno. Bueno, esto sería el ciclo hormonal. Si nosotros hablamos del ciclo ovárico, es esto. Es decir, que los folículos van madurando desde el día 1, el día 6 se define cuál es el folículo dominante, los otros entran en atresia y el folículo dominante sigue creciendo, liberando estrógenos, que hacen que, bueno, ya no vamos a hablar qué es lo que hacen porque ya estaríamos entrando al ciclo uterino. Sigue madurando, se produce el día 14. El día 14 se produce la ovulación. De lo que queda se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo genera progesterona y estrógenos. Y luego, cuando regresiona, se atrofia y se forma el cuerpo albicans que está fibrosado, de fibrosis. Eso es lo que pasa en el ovario. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el útero, en el endometrio. Es el ciclo menstrual, endometrial o uterino, es sinónimo. Lo que ocurre es que después del día 1, el día 1 comienza la menstruación, el sangrado, como le había dicho. El día 6, luego de que se termina el sangrado, empieza a crecer el endometrio
el día, por efecto de los estrógenos que liberan los folículos que están madurando. El día 6 se define cuál es el dominante. Ese dominante sigue secretando mucho estrógeno. Y esos estrógenos, los que generan en esta primera fase, del día 1 al 14, es la proliferación del endometrio, de la capa funcional. Por eso que se le llama fase proliferativa. Si uno habla del ciclo ovárico, habla de fase folicular. Y en el endometrio habla de fase proliferativa. Sigue creciendo hasta que llegue el día 14. Luego del día 14, lo que ocurre es que se forma el cuerpo amarillo, entonces entramos a la fase lútea, si hablamos del ciclo ovárico, pero si hablamos del ciclo endometrial, es la fase secretoria. ¿Por qué se le llama fase secretoria? Porque la progesterona lo que hace sobre el endometrio es a las glándulas, las hace, estas son estas que están dibujadas acá, las hace empezar a secretar su secreción, su líquido, y hace que el endometrio tome mayor grosor. O sea, esta parte prolifera una célula y acá empiezan a secretar las glándulas. Eso hace que aumente el grosor del endometrio. Y cuando llega un punto que después empiezan a bajar los estrógenos y la progesterona porque deja de liberarse LH, se produce liberación de prostaglandina, necrosis, muerte de las células, esfacelo de todo este tejido con sangrado. Esto es lo que ocurre en el ciclo uterino o endometrial. ¿Estamos? Entonces, es un lío porque si uno tiene que hablar separadamente, no es fácil hablar separadamente de lo que pasa acá, porque pasa todo al mismo tiempo. Pero ojo que le pueden llegar a preguntar que el ciclo ovárico, por un lado, por otro lado el ciclo uterino, y ustedes tienen que describir esto si hablan del ciclo ovárico, describir esto si hablan del ciclo uterino, y describir esto si hablan del ciclo endometrial. O sea, existe el ciclo mamario, existe el ciclo del moco cervical también. O sea, en la mujer hay ciclos en muchos órganos, no solamente en los ovarios y en el endometrio y en los niveles hormonales. Pero en general se hablan de estos tres. Y en el examen, que es lo que nos interesa, nos van a preguntar cualquiera de estos tres. ¿Estamos? Bueno, de los métodos anticonceptivos no vi que tomen. O sea, estaría bueno que tomen, yo en clase se los explico siempre, pero no. Acá lo que muestra la embriología, cómo surge de lo mismo, pero cómo algunos órganos se van atrofiando en la mujer y en el hombre no, y de ahí surgen las distintas estructuras. Pero eso no le toma. Bueno. ¿Está claro más o menos reproductor, chicas? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de inmune. Un momentito.